Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas, buenas noches, Buenas profesor. noches, Todo muy bien por profesor. aquí, gracias. Bien, gracias a ustedes. Por ahí, ¿cómo les va? Chicas, el día de hoy, y chicos, el día de hoy, vamos en la sesión 4, ¿correcto? Hola, hola. ¿Sesión 4? Sí, profesor. Un 4, Hoy, exacto. muchas gracias. El día de hoy vamos a ver lo que significa, ¿logran ver la diapositiva? Vamos a ver lo que significa la extinción del contrato de trabajo. Pues entiendo que ya hemos visto el tema de la suspensión del contrato de trabajo, esa suspensión perfecta y esa suspensión imperfecta. Recordemos un poquito, la suspensión perfecta es aquella circunstancia en la que las partes no están obligadas a ejecutar las obligaciones del contrato. Se suspende las obligaciones por cada una de las partes. En tanto que la suspensión imperfecta es aquella circunstancia en la que una de las partes aún se encuentra obligada a ejecutar la obligación que se comprometió en el contrato. En este caso, si existe una suspensión imperfecta de labores, quien está obligado a cumplir con sus actividades conforme al contrato de trabajo, porque así lo ha determinado legislativamente el legislador, es el empleador, es la organización. Caso típico, el caso de las vacaciones. Caso típico, el caso de los descansos por incapacidad, ya sea por accidente o enfermedad común o accidente o enfermedad profesional. Son los casos típicos de suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Muy bien, un poco para ir introduciéndonos en el tema de la extinción, que es el tema que nos aboca el día de hoy, ¿no? Distinguir la suspensión de la extinción del contrato de trabajo. En tanto que la suspensión determina que las partes se detengan en esa ejecución del contrato de forma temporal. La extinción del vínculo contractual implica la eliminación, el quebrantamiento de esa relación que une al empleador a la organización con la persona que le brinda el servicio. Hay una tipología, así como hay una tipología para la suspensión perfecta e imperfecta, también hay una tipología para el despido, ¿de acuerdo? Y es que, de acuerdo a la tipología legal y constitucional que existe sobre el despido, podemos distinguir el despido justificado, podemos distinguir el despido arbitrario. En el caso de despido arbitrario podemos distinguir el despido incausado, el despido fraudulento, el despido injustificado. ¿De acuerdo? Otros tipos de despido, por ejemplo, tenemos el despido indirecto o el despido nulo. ¿De acuerdo? Son tipos de despido y cada uno de estos despidos tiene una consecuencia jurídica distinta. En algunos casos son similares, pero en otros la consecuencia es distinta. ¿De acuerdo? Y aquí también supuestamente tenemos que ver el tema del análisis y de la mención de los cálculos de indemnización por despido arbitrario, que si bien no me equivoco y ustedes están aquí para hacérmelo recordar eventualmente, es a cuánto asciende una indemnización por despido arbitrario, y aquí habría que distinguir si es un contrato de trabajo a tiempo indefinido o si es un contrato de trabajo a plazo determinado, ¿correcto? Entonces, eh, un momento, por favor, un momento.
Bien. Hola, ¿están aquí? Sí, profesor. Bien. Dicho esto, continuamos con la sesión. Eh, el artículo 16, el artículo 16 del Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Decreto Legislativo 728, determina cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo? Ahora, ustedes me dirán, Antonio, pero estas causas de extinción del contrato de trabajo es en todos los casos aplicable para todos los trabajadores y trabajadoras del Perú. En principio, siempre debes tener en cuenta lo siguiente. Una circunstancia es las personas que brindan servicios a las organizaciones privadas y otra no distinta, pero otra circunstancia que se debe tener en cuenta son los trabajadores que laboran en las organizaciones públicas. Este decreto supremo 0397-TR es aplicable a todas las organizaciones privadas y en algunas organizaciones públicas. Antonio, pero el decreto 27, legislativo 276, el decreto legislativo 1057 que regula el tema de los contratos administrativos de servicios, la ley del servicio civil, ¿regulan estos temas? Sí, correcto, sí, en un articulado distinto, bajo un membrete distinto, pero sí lo regulan, ¿de acuerdo? Sí lo regulan. Entonces, entendiendo esto, de una u otra forma, estarías comprendiendo, de una u otra forma, estarías comprendiendo lo que está en aquella legislación. Las legislaciones laborales aparentemente son distintas. Sí, son distintas por naturaleza, porque unas regulan el tema disque de las organizaciones públicas bajo el control de un presupuesto público, tanto que otras son sobre la base de las organizaciones privadas que eventualmente tienen una mayor flexibilidad en sus presupuestos. Pero en fin, pero la falta es la falta y la connotación de la falta es la connotación de la falta. ¿De acuerdo? No debería de existir mayor distinción sobre ello, pero a veces existe. Pero como te vuelvo a decir, entendiendo, comprendiendo la naturaleza de la falta, podrás entender, como dicen, podrás entender y comprender las otras regulaciones, ¿correcto? Eh, entonces, yendo al grano, yendo al contenido de este artículo 16, se tiene que una de las causales de la extinción del contrato de trabajo es el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. Claro, es una lógica consecuencia, ¿no? Si la organización está generada por una persona natural en calidad de empleador y éste fallece, el vínculo laboral, ¿correcto? Se sucede en el tiempo a los sucesores intestados, ¿no? A esa sucesión indivisa, hasta que finalmente exista lo que se llama la declaratoria, la sucesión la sucesión intestada y la división y partición de los bienes, ¿de acuerdo? Momento en el cual se podría extinguir el vínculo laboral con el trabajador o trabajadora. Obviamente que la otra circunstancia que definitivamente, que definitivamente va a generar la extinción del contrato de trabajo va a ser la muerte del trabajador o de la trabajadora, ¿correcto? No va a existir la contraparte que deba brindar el servicio. Aquí hay algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué sucede si un trabajador o una trabajadora fallece? ¿Qué deberán presentar los parientes para hacer el cobro de los beneficios sociales? ¿Quién me responde?
La partida de función. En realidad sí, más el documento que acredita quiénes son los sucesores del causante. Es decir, quiénes conforman esa sucesión intestada. Y la sucesión intestada es un procedimiento cuyo resultado tiene un documento judicial o notarial. Judicial si la sucesión intestada lo llevas a cabo en el Poder Judicial y notarial si se lleva a cabo en el ámbito de los despachos notariales. Entonces, yo fallezco. Al fallecer, mi esposa eventualmente se va a presentar, ¿no?, ante la organización, indicando, señalando pues mi fallecimiento y que mi hija y ella son mis sucesoras universales, ¿de acuerdo? Entonces a ellas se les debería entregar lo que implica el contenido de la liquidación de beneficios sociales, ¿correcto? La renuncia o retiro voluntaria del trabajador. Sobre este tema lo tenemos más adelante, ¿de acuerdo? Lo dejo ahí en stand-by. La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Como vemos, aquí hay 4 causales para resolver el contrato. El primero, la terminación de la obra o servicio. Definitivamente se termina la obra, se termina el servicio, se terminó la causa temporal por la cual fui contratado. En consecuencia, es una extinción natural del contrato de trabajo. Salvo que esa causa temporal no haya sido tal y haya sido disfrazada esa relación de temporalidad y en el fondo existió una relación de trabajo a plazo indeterminado. ¿Recuerdan cuando hablábamos de desnaturalización, de fraude a la ley? Bueno, de darse ese caso, el trabajador o trabajadora legítimamente podría presentar su demanda de desnaturalización del contrato de trabajo, ¿correcto? Porque la actividad que vino ejecutando no era temporal, no era extraordinaria, sino muy por el contrario, era ordinaria, habitual, ¿de acuerdo? Y permanente en el tiempo. Ok, dicho eso, el cumplimiento de la condición resolutoria. Ah, excelente. Acá hay una circunstancia muy interesante. Ustedes recordarán, esto quizás lo pueda hacer yo con alguna herramienta que tenemos por aquí. A ver, permítanme ver si tenemos suerte. Por favor, confirmen si tienen acceso a la pizarra. ¿Tienen acceso a la pizarra? Sí, profesor. ¿Todos tienen acceso a la pizarra? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Me voy a arriesgar a utilizar la pizarra. No es usual que la utilice. Vamos a ver cómo me va ahora, ¿ya? No es usual. No me agrada este tipo de pizarras. Tengo un cierto pánico escénico. Fíjense, vamos a hablar un poquito de la tercerización y de la intermediación, ¿ya? La tercerización y la intermediación laboral son las famosas relaciones triangulares de trabajo. Entonces vamos a hacer una especie de triángulo. ¿Salió? No me gustó. Por eso es que no me gusta Sí sale, profesor. Sí sale, profesor, sí sale. estas pizarras porque mi pulso no es muy bueno. A ver, vamos a ver de nuevo. Por acá hay una... A ver.
círculo, no quiero círculo, quiero triángulo. Ya, ahí está. Ya, ahí está el triángulo. Entonces, cuando hablamos de la intermediación y de la tercerización laboral, estamos hablando de las famosas relaciones triangulares de trabajo, en la que, ¿dónde están las letritas? En un extremo, se encuentra la empresa usuaria del servicio. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, disculpe, ¿me Hola. escuchan? Sí, te Quería escucho. saber, ¿la pizarra es la que está compartiendo algo en la pantalla o es para entrar al link que ha mandado? Porque al link no puedo acceder tampoco. Es la pantalla que están observando, Benilda. No, ahorita yo no observo nada de la pantalla, solo lo veo a usted y a las compañeras que están Ya, presentes. los demás, ¿ven la pantalla? Sí, profesor, pero tenemos que ingresar. Ahí, abajo hay un triangulito con un cuadrado y un círculo. Ahí tienes que ingresar y de ahí dice legislación laboral. Ahí tienes que ingresar. Ah, Y vas ya, a ver porque la yo entré pantalla. al link y me dice descargar el Jamboard. De repente porque estás desde tu celular, Benilda. Así es, Ah, así. ok, ya, listo, Ujú, listo. Ya, Gracias. ya. Entonces, los demás continuamos, ¿sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, en un extremo tenemos a la empresa usuaria del servicio y en el otro extremo tenemos a la empresa prestadora del servicio. Antonio, ¿pero por qué le dicen relación triangular? Porque en la cúspide, o en todo caso, vamos a situar acá, en el otro extremo, a la empresa prestadora del servicio, y aquí vamos a poner al trabajador o trabajadora, ¿correcto? Entonces, entre la empresa usuaria del servicio y la empresa prestadora del servicio, lo que existe es un contrato de locación. Contrato de locación, o si quieres, el genérico, contrato de prestación de servicios. Entre ellos existe un contrato de prestación de servicios. No se diga más. Entre ellos existe un contrato de prestación de servicios. ¿De acuerdo? Contrato de prestación de servicios. Bien, dicho eso, entre la empresa prestadora de servicio y el trabajador y la trabajadora, lo que va a existir es un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo puede ser indefinido o puede ser temporal. A, indefinido. B, temporal. ¿Pero con qué finalidad? A ver, entre la empresa prestadora de servicio y el trabajador y la trabajadora va a existir un contrato de trabajo indefinido o un contrato temporal. Ahí está. Pero, Antonio, le va a brindar un servicio, ¿pero para qué? Para que este trabajador o trabajadora realice sus actividades en las instalaciones de la empresa usuaria. Entonces, aquí hay una relación de destaque. ¿De acuerdo? Ahí está la relación triangular. Hasta ahí, ¿se entiende, mis queridos amigos y amigas? Sí, docente. ¿Ya? Entonces, acá lo podríamos hacer más bonito, pero vamos como vamos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, entre la empresa usuaria del servicio y la empresa prestadora de servicio, ¿qué tipo de contrato existe, queridos amigas y amigos? Contrato de prestación de servicios. Muy bien. Entre la empresa prestadora del servicio y el trabajador y la trabajadora, ¿qué tipo de contrato existe? Un contrato de trabajo que puede ser indefinido o temporal. Excelente. No se diga más. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de que el trabajador o trabajadora sea destacada a la Destacado. empresa usuaria del servicio. Muy bien. Entonces, excelente. Hasta ahí todo excelente. Pero, como ya lo hemos dicho, entre la empresa usuaria del servicio y la empresa prestadora del servicio existe un contrato. Y al existir un contrato, obviamente existe un plazo de duración. Los contratos de colaboración empresarial y o de prestación de servicios tienen siempre un plazo de duración, no son indefinidos, ¿no? Por la misma dinámica del mercado. Correcto. Entonces, siendo así, muchas veces el plazo de este contrato de prestación de servicios incide en el plazo de duración del contrato de trabajo. El plazo del contrato de prestación de servicios de estas organizaciones privadas incide en el plazo. La causa de temporalidad, ¿cuál es? El plazo de este contrato. La ejecución de este contrato, en consecuencia. Si este contrato culmina, si este contrato es resuelto unilateralmente por alguna de las partes, ¿este contrato tendrá razón de existir? ¿O debería tener razón de existir? Si es indefinido, debería continuar su vigencia y su existencia. Pero si es temporal, Ya la no, causa temporal se extinguió. En consecuencia, claro. este contrato debería extinguirse de forma natural si no existiera ningún tipo de fraude a la ley. Entonces, la condición resolutoria del contrato vendría a ser, oye, mientras este contrato no se extinga, este contrato seguirá vigente, porque la causa temporal que origina este contrato entre el trabajador y su empleadora es el contrato que tiene con la empresa que utiliza su servicio. Entonces, excelente, esa interpretación teórica podría no, es legítima. El problema es que cuando en estas empresas comienzan a haber fraudes a la ley, de las más diversas formas, y se produce lo que significa la desnaturalización. Y cuando se produce la desnaturalización, obviamente el trabajador va a terminar demandando a la empresa usuaria del servicio. Esos son los conflictos que se generan. ¿De acuerdo? Entonces, téngase en consideración esta explicación para entender cuál podría ser una condición resolutoria del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo entre dos organizaciones privadas que han generado el destaque de un trabajador a la empresa que está gozando del servicio. ¿Está claro, mis queridos amigas y amigos? Kathleen, coméntame. Profesor, estaba escuchando lo que nos estaba comentando, entonces no sé si he entendido bien. Usted mencionaba que si ocurre una desnaturalización del contrato, el trabajador que es contratado por la empresa prestadora del servicio puede demandar a la empresa usuaria del servicio. Sí. Ah, ok, pensé que lo había entendido mal. No, eso es la consecuencia y el potencial conflicto de estas relaciones triangulares. Obviamente la empresa usuaria del servicio que no quiere al trabajador o trabajadora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro, profesor. ¿No? Muy bien. Esa es la circunstancia, muy bien entendida. No había ninguna dificultad, no había ninguna duda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿puedo ya cerrar la pizarrita? ¿Sirvió la pizarra? Sí, profesor, bastante. Muy bien. La cierro entonces. Volvemos a la diapositiva. Ciérrate, pizarra. Eso es un tema, chicos y chicas, que sucede hoy en día en el mercado de trabajo peruano con mucha fuerza, más aún cuando han escuchado ustedes en discusión este tema de la tercerización de servicios. Ese modelo de trabajo que acabamos de explicar es el modelo o la típica organización de las famosas empresas mineras. ¿Resulta legítimo? Sí. ¿Es una creación jurídica? No. Es una creación de la administración como ciencia.
Que el derecho haya ingresado a regularlo para evitar circunstancias arbitrarias es otro tema de debate, pero ese modelo de triangulación siempre ha existido. Es más, esos modelos de triangulación laboral existían incluso durante la producción, cuando en ese entonces la empresa Kodak era la empresa Kodak, por darles un ejemplo, así abiertamente. Muy bien, ¿alguien quiere participar? Profesor, buenas noches. Hola. Una consulta. En el tema de justo hablando del tema de la tercerización, usted menciona también lo que se da en el ámbito minero, pero también se puede dar también en el ámbito de las instituciones públicas y también el tema de, por ejemplo, no se me viene a la mente, ¿no? En la ONP, ¿no? Cuando uno va en cierta forma a atender y etc., al fin y al cabo le dio... se atienden otras personas que no trabajan directamente en la misma ONP. O sea, Mira, solamente por darte un ejemplo, mi querido amigo, en los supermercados. Las formas de tercerización y de intermediación laboral son formas de organizar y administrar las organizaciones. Se pueden dar tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas. No te equivocas, César. Profesor, una consulta. Dime, Karen. Esos son los service, ¿verdad? Los famosos service. Pero ahora que ya lo conoces, hablemos de servicios de intermediación y servicios de tercerización, ¿de acuerdo? Porque el tema de service es como una desnaturalización del idioma inglés, ¿de acuerdo? Corina. Docente, una consulta. ¿Qué responsabilidades abarca con la intermediación laboral en el tema de la empresa que obtiene esa intermediación y el trabajador? Por ejemplo, si los trabajadores que tienen deudas dentro de la empresa donde se está destacando el servicio, la empresa que la ha contratado con quien tiene el contrato directo laboral, ¿se hace responsable de todas esas deudas? No te entendí la pregunta, discúlpame. No, le mencionaba, por ejemplo, el trabajador, si el trabajador tiene alguna deuda en la empresa usuaria del servicio, la empresa prestadora del servicio se hace responsable de toda la deuda del trabajador. Es que no debería existir ningún tipo de deuda entre el trabajador y la empresa usuaria del servicio. La pregunta que ahí nos haríamos es, uy, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué se está desnaturalizando ese vínculo? La única deuda que puede existir es entre el trabajador y la organización que lo contrató. No puede darse otra circunstancia. Oye, que existe una deuda. ¿Y por qué existe esa deuda? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la causa que lo originó? Si no hay una causa legítima, oye, ahí hay una desnaturalización. Y de pronto no debería existir ninguna deuda. ¿Correcto? O sea, me refiero en el caso, por ejemplo, en el caso de aquí dentro de Electroperú hay muchas empresas que brindan los servicios. En una de ellas, por ejemplo, el trabajador que tiene deudas dentro de comedor aquí están en ese caso, ¿no? Y la empresa prestadora del servicio menciona que no tiene trato de, o sea, no tiene ninguna responsabilidad. Pero ahí hay un tema de, en realidad la concesionaria está brindando un servicio al trabajador en cuanto a sus alimentos y esa deuda sí es directa por la prestación de un servicio, no es la prestación del servicio per se del trabajador, entiendo así, ¿no? Lo que Me pasa, refiero del trabajador que es comensal. lo que pasa es que creo que se refiere a que hay veces cuando hay un contrato de terceros, muchas veces los trabajadores no reciben sus sueldos porque los empresarios, el empleador dice, no ha pagado todavía, va a pagar después. Creo que es ahí donde creo que entra la pregunta que está haciendo nuestra amiga. Correcto. Ahí entiendo, corrígeme Corina, es una empresa concesionaria de alimentos que le brinda los alimentos a los trabajadores de la empresa que los cobija. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Sí. Entonces, el trabajador consume el alimento y finalmente dice, no te pago porque no me alcanza, no te pago.
en realidad ahí no hay una relación triangular de trabajo porque el trabajador no le está brindando servicios a esa empresa que le brinda los alimentos. ¿Y quién sería responsable de la deuda? ¿El trabajador El directamente? trabajador directamente, el trabajador. Mm, ¿De ah, acuerdo? Porque aquí estamos hablando de una concesión de alimentos y el trabajador va y compra el alimento. No está prestando el servicio, compra el alimento. Lo consume y finalmente dice, no tengo para pagar. En nuestro caso sucede, yo trabajo en una empresa textil y Ujú. muchas veces las empresas textiles contratan o subcontratan talleres, ¿no? Que ahí es donde entra la tercerización. Pero muchas veces los trabajadores se quejan porque a veces nosotros vamos y como somos representantes de marcas internacionales, se quejan, ¿no? Dicen, no, señorita, no nos han pagado todavía, ustedes ya pagaron, porque nos han dicho que todavía no han pagado, es por eso que nuestro sueldo no hemos recibido. Claro, En este, esa es una circunstancia distinta, ¿no? Ahí los okay. reclamos son por la ejecución de las condiciones laborales que no se están cumpliendo. Y obviamente hace una década atrás, recuerdo muy bien, hay unos famosos contratos de exportación no tradicional, no sé si lo utilizarán, Karen, en el ámbito en el que te desenvuelves, pero lo cierto es que fueron muy cuestionados estos contratos de exportación no tradicional y los sindicatos de determinado país del norte se pronunciaron con relación a la mala práctica laboral que presuntamente existía aquí en el país en el uso de esos contratos. Sí, es por eso que muchas de las marcas internacionales buscan mucho el tema de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, ahora las marcas vienen y lo primero que hacen es averiguan si esa fábrica cumple el tema de la responsabilidad social. Y dentro de eso también está el hecho de subcontratar y hacer los pagos pertinentes. Pero no sé, me imagino que debe haber una ley a la cual usted está mencionando. Sí, Pero sí definitivamente sí. existe mucho ese tema, el abuso. Nosotros Y de ahí se generaron las estampitas, ¿no? La sí, necesidad de tener las certificaciones internacionales muy conocidas como las ISOs en todas sus versiones y las famosas certificaciones de responsabilidad social, en fin, todo parte solo y llanamente por cumplir la ley, tan sencillo como eso en vez de hacer otros gastos extraordinarios de estampitas, ¿no? Pero en fin, son circunstancias que se observan y se aprecian en el mercado. Muy bien, si existiera otra pregunta, otra circunstancia, es el momento. En todo caso, continúo. Entonces nos habíamos quedado en el ejemplo de la condición resolutoria. Ahora, el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad, obvio, el contrato, por ejemplo, de suplencia, ¿no? Tiene un plazo hasta que el titular del puesto regrese. Regrese el titular del puesto, ya no cabría pues la existencia de un contrato de suplencia, pero continuó trabajando como suplencia. ¿Qué se produjo? La desnaturalización, no lo olviden. Acá viene ahora el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador. El mutuo disenso entre trabajador y empleador. ¿Ustedes qué entenderían por mutuo disenso entre el empleador y el trabajador? ¿Qué entenderían? Que los dos están de acuerdo en en disolver ese contrato. Muy bien, los dos. ¿Alguien más que quiera aportar con una idea? Bien, una conciliación entre ambas partes. bien, una conciliación, un acuerdo que tenga como objetivo disolver, ¿no? Resolver la relación contractual entre ambas partes de una manera pacífica, sin presentar algún tipo quizás de renuncia o quizás de despido. Llegamos a unos acuerdos que finalmente están legitimados por ambos para resolver ese contrato. Y acá en el marco de los mutuos disensos son las oportunidades en las que el empleador, las organizaciones, ofrecen determinadas cantidades a los trabajadores y trabajadoras para resolver el contrato. Esas cantidades económicas en muchas ocasiones obedecen a montos similares a lo que correspondería a la indemnización por despido arbitrario.
o sumas que podrían ser cercanas a ellas, o quizás el mínimo de indemnización por despido arbitrario. Es el momento en el que se da cierta cantidad económica a las personas que les brindaron servicios para resolver ese vínculo. O también podría darse el caso de que el empleador libremente entrega una suma económica al trabajador y le llaman también la famosa suma graciosa. Tan graciosa es esa suma, y lo digo así abiertamente, que si el trabajador o trabajadora considerase que el empleador o la organización le debe un monto económico, ¿lo puede demandar? Sí, lo puede demandar. Y el empleador dirá, un momentito, señor juez, bien me demandó, bien me ganó en el proceso judicial, bien le estoy debiendo esa cantidad, pero yo le entregué este monto que tiene calidad de suma graciosa. Entonces, este monto, descuéntelo, reconózcalo y descuéntelo de la suma que usted me ha condenado a pagar. Esa es la calidad y la naturaleza de la famosa suma graciosa. Ustedes pueden poner en Google suma graciosa y les va a salir un montón de información al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, y esta suma graciosa y estos montos que pueden acordar entre la organización y la persona que le brindó servicio se pueden dar en el marco del mutuo disenso. Antonio, pero como me hicieron en una clase anterior la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el mutuo acuerdo? La diferencia, al menos de lo que yo sé, de lo que yo conozco, claro que tampoco no puede ser mucho, es simplemente la decisión del legislador de llamarlo mutuo disenso y no mutuo acuerdo para disolver el contrato de trabajo. Porque en el trasfondo lo que existe es un acuerdo para disolver, para resolver ese contrato de trabajo. ¿Está clara la idea, mis queridos amigos y amigas? ¿O solo yo me estoy entendiendo? Sí, profesor. Y siempre me preocupo porque ustedes saben que podemos entrar en monólogos muy amplios y finalmente ustedes no nos comprenden y eso es lo preocupante. Ya, continuando. La invalidez absoluta permanente. La invalidez absoluta permanente puede ser cognitiva o puede ser física, pero tiene que ser invalidez absoluta permanente. No puede ser invalidez absoluta temporal. No puede ser invalidez parcial permanente. No puede ser invalidez parcial temporal. Obviamente que para esta circunstancia va a entrar un consejo de médicos a determinar cuál es el grado de invalidez. Este consejo de médicos debe estar generado en el Ministerio de Salud, en eSalud o por el Colegio de Médicos del Perú. ¿De acuerdo? La jubilación. Acá con la jubilación, normalmente, por determinadas razones, pero ya no lo hago, era la circunstancia de la igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque sucedió en el Perú. La pregunta es, ¿qué no sucede en el Perú, lamentablemente? Y es que antiguamente, antes del 2000, la edad de jubilación voluntaria era de 60 años para las damas y 65 años para los caballeros. La edad de jubilación voluntaria, facultativa se le llama. Y la edad de jubilación obligatoria era y es los 70 años. Lo cierto es que se vino el tema de la igualdad de los derechos y se igualó la edad de jubilación facultativa. Ya para las damas ya no es 60 años, sino es 65 años, tan igual como la de los caballeros. Esa es una circunstancia que poco o nada se conoce en el tiempo, ¿de acuerdo? Por la igualdad de los derechos, ahí está, lo igualaron. Y finalmente, la edad obligatoria
de jubilación es los 70 años. Es el momento en el que las organizaciones inician el procedimiento, pues, de jubilación de la persona que le brindan servicios. Ahora bien, normalmente hay un tema muy discutido y debatible. ¿Qué pasa si la persona sigue brindando sus servicios a la organización después de los 70 años? Bueno, está en su legítima facultad constitucional de contratar, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede si la organización intempestivamente quiere cortar, terminar, resolver ese vínculo contractual? ¿Es una resolución arbitraria o es una resolución justificada del contrato de trabajo en virtud del literal F del artículo 16? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinarían ustedes? Luego de los 70 años, seguir trabajando e intempestivamente luego de los 70 años, el empleador dice, tú ya te jubilaste, resolvemos tu contrato y no te corresponde indemnización. ¿O es que sí correspondería indemnización? ¿Qué opinan ustedes? Les voy a hacer claro, César Augusto dice sí, sí sobre qué, mi querido César. Explícame, por favor. Profesor, sí, yo creo que, o sea, le competiría en cierta forma un, un porcentaje por el tiempo trabajado, o sea, más allá de la jubilación, ¿no? Porque tengo entendido de que cuando una persona, por ejemplo, se jubila, por ejemplo, cuando está en la ONP, se jubila y vuelve a insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Y le pagan y detectan, ¿no? Por ejemplo, de que está percibiendo una bonificación a su cuenta o en ese sentido, le cortan la jubilación. Le suspenden. Le suspenden, claro, le suspenden la jubilación hasta que supuestamente no perciba. No perciba. Y hay una regla todavía, ¿no? Una sumatoria, un máximo, un mínimo. Claro, sí, exactamente. Ajá. Entonces, en ese punto, creo que como empresa, si una persona en la edad de jubilarse decide no jubilarse y continuar trabajando, ya es en cierta forma es un acuerdo entre el trabajador y el jefe, en cierta forma, o la empresa en sí, ¿no? Pero sabido es de que también tiene un término, o sea, creo que, ahora, ese tiempo que ha trabajado, considero yo que debe tener una retribución, ¿no? Un tipo de... Una indemnización. Una indemnización, mejor dicho. Considero yo, no sabría decirte si eso se aplique o no, ¿no? Esa es otra cosa. Gracias, César, muy gráfica tu explicación. ¿Alguien más, por favor? Lo cierto es que lo que dice César a veces es una postura que acoge los tribunales en nuestro país y en otras veces no. Es triste no saber qué postura va a asumir los tribunales. Y es que los tribunales, como están constituidos, integrados por hombres, los hombres en general, ¿no? Hombres o mujeres, pues se cometen errores. Y hay quienes dicen que luego de los 70 años, si el contrato siguió vigente y hay una decisión unilateral de la organización de ponerlo fin, tiene que existir el pago de la indemnización. Pero hay quienes han llegado a sostener de que si el contrato siguió vigente y hay una decisión unilateral de la organización de poner fin a ese contrato y la persona ya estaba jubilada, oye, estás jubilada y no hay derecho a ningún tipo de indemnización. ¿Correcto? ¿Existen esas posiciones? Sí existen. Por eso es que digo que no hay seguridad jurídica. No sabemos cómo se irá a patear la pelota a medio tiempo y cómo el arquero la va a tapar. Y si es que la tapa, no hay seguridad. Es un albur si ganamos o no el partido. Entonces, en ese contexto, ustedes, mis queridos amigos que van a llegar a ser psicólogos y psicólogas, en algún momento, obviamente, habrán personas que quieran demandar esa circunstancia. Y los amigos psicólogos y psicólogas deberían estar preparados, digo yo, me puedo equivocar, para saber si hay algún tipo de daño ante una circunstancia arbitraria por parte de la organización.
ante los famosos despidos arbitrarios, despidos intempestivos, que eventualmente toda pérdida de trabajo, por más pacífica que parezca, siempre hay un daño a la persona, salvo que, bueno, sucedan cosas extraordinarias en esa persona, digo, pero seguimos. El despido en los casos y en las formas permitidas por ley. Bueno, tenemos el famoso despido arbitrario, tenemos el despido justificado, el despido nulo, que ya lo vamos a ver. Y la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y formas permitidos por la ley. La terminación de la relación laboral por causa objetiva implica básicamente el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿no? Los accidentes y los desastres naturales, ¿correcto? Eso vendría a constituirse lo que significa caso fortuito, fuerza mayor, y los temas económicos que pueden llevar pues a la quiebra, a la disolución y a la extinción de la persona jurídica, ya sea de forma ordenada en el Indecopi o de facto, ¿no? Me va mal y finalmente cierro la tienda y no pasó nada. Y finalmente los trabajadores dejan de percibir sus retribuciones. Muy bien. Ahora, yendo un poco más a lo específico, en el artículo 18 del Decreto Supremo 397-TR, tenemos el caso de la renuncia o retiro voluntario, que te dije que lo íbamos a ver, ¿no? Aquí, en este caso de la renuncia o retiro voluntario, te dice, el trabajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación. El trabajador debe dar aviso por escrito con 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador. El empleador puede exonerar de este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Me explico. El día de hoy estamos 11 de noviembre y estoy brindándote mis servicios en tu organización. Si yo presento mi renuncia el día de mañana, ¿cuándo será mi último día de trabajo? Si yo presento mi renuncia, ¿cuándo debería ser teóricamente mi último día de trabajo? El 11 de diciembre. 12 de diciembre. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Contamos ahí 30 días. Ok, yo ya sé que si mañana te lo presento, tengo hasta el 11 de diciembre para seguir trabajando, pero poniendo en orden todo lo que significan mis actividades, para que esa renuncia, esa extinción del vínculo de trabajo se realice de la forma más tranquila, más sana y menos conflictiva. Muy bien. Pero tú me puedes exonerar de esos 30 días. Me puedes decir, sí, Antonio, son 30 días, pero ¿sabes qué? 15 días son suficientes. 10 días son suficientes. 3 días son suficientes. No te preocupes, deja las cosas como tal, haz tu entrega de cargo a quien yo te indique y no hay problema, te vas mañana. Ahí está, a propia iniciativa del empleador. El problema es que cuando no existe esa iniciativa, y el trabajador o trabajadora debe presentar y decir, por favor, exonérame del plazo de preaviso de los 30 días. La organización tiene que comunicármelo dentro del tercer día. Puede ser al primero, segundo, no más allá del tercer día. Antonio, puede ser mediante un documento en el escritorio del trabajador, puede ser un documento de esa naturaleza, pero que dé fe de que el trabajador o trabajadora lo ha recibido. Lo envié por su correo. ¿Y cuál es la constancia de que realmente ha sido notificado y ha sido recibido? ¿Te ha contestado? Sí, gracias, recibí tu contestación que me niegas mi pedido de exoneración. El famoso acuse de recibo que le dicen. Estoy acusando que he recibido tu documento. ¿Existe eso? No, seamos sinceros, no. Entonces, el empleador tiene que asegurarse de que el trabajador recibe esa indicación de que no se le está exonerando. ¿De acuerdo?
Bien, acá, ¿qué sucede? Que pese a decirle que no te exonero, el trabajador o trabajadora deja de ir a prestar el servicio en ese plazo de 30 días. ¿Tú qué podrías hacer? ¿Qué actividad podrías ejecutar? Hacer un documento por abandono de trabajo. Excelente, no te equivocas. Se ha configurado lo que significa el abandono de trabajo. Y el abandono de trabajo como tal es una de las faltas contempladas. Por favor, no te olvides, porque al menos podemos tener clases pésimas, pero debes llevarte algún mensaje. Y ya es mucho que recuerdes que en el artículo 25 del Decreto Supremo 0397-TR está contemplado el abandono de trabajo como falta justificada de la extinción del contrato de trabajo. Y si es una falta justificada, no lo debes olvidar, tienes que iniciar un procedimiento disciplinario de despido, que se inicia con una carta de preaviso de despido. Finalmente viene la decisión del empleador de que si perdona la falta, si sanciona la falta con días de suspensión o si aplica la más fuerte y severa de todas las sanciones, la extinción del contrato de trabajo mediante el despido. ¿Queda clara esta idea? Sí, pero ahí sí, Sí, profesor. ahí queda sí inhabilitado todos sus beneficios. No, ¿No? cuidado, no. Ay, 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 ay. O sea, quedémonos en el primer mensaje. ¿El primer mensaje está claro? Sí, profesor. Sí, No lo olviden, podrán decir el profe Antonio ha tenido malos días dictando clase, pero siempre dejaba algo. Eso es importante, ¿ya? Ahora bien, la segunda circunstancia es, oye, hay un despido justificado y no se le paga los beneficios sociales. No, 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 eso es falso. Sí se le tiene que hacer la liquidación de beneficios sociales. Sin embargo, si hay un documento en el que se acredita algún tipo de deuda o reconocimiento de deuda por parte de esa persona que te brindó servicio, obviamente vas a poder descontarle de los beneficios sociales. Pero de modo alguno, es decir, si no existe ese documento, tú no puedes de mutuo propio, unilateralmente, retener los beneficios. No, 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 no. Uno. Dos. Pero me generó un daño económico con ese abandono de trabajo. Excelente. La ley te dice que si hay un daño económico, tú puedes retener la CTS. Pero no me dijiste que no. Te he dicho que no. Sí, estamos de acuerdo. Ahora te estoy diciendo que sí puedes retener, pero estás condicionado a algo. No es que libremente vas a retener. No, no, no. Libremente no puedes retener. Estás condicionado a algo, condicionada a algo. Retienes la liquidación de beneficios sociales o el monto que eventualmente represente ese daño económico, pero te encuentras condicionado, condicionada a presentarle, a iniciarle ante el proceso judicial un proceso de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Estás obligado y obligada. Y si no lo haces en el plazo de 30 días, tienes que devolver lo que has retenido más los intereses legales. ¿Queda clara este tercer escenario? ¿Este tercer escenario queda claro? Hola. Sí, ahí. Profesor, ¿puede repetirlo otra vez, por favor? ¿Qué partecita no quedó claro? O sea, la parte en que si existe una retención, digamos, del... Si existe una retención de parte del empleador o de la empleadora, esta se encuentra obligada a demandar al trabajador por el daño económico que le causó. Porque no lo Trabajador. avisó con con el plazo de 30 Y días. porque por el abandono de trabajo le generó un daño económico. ¿y ese daño económico cómo se mide? El empleador es el único que lo puede conocer a través de la pérdida de algún cliente, de algún contrato, de alguna circunstancia que pueda cuantificar.
Ah, ok, o sea, no es que haya una ley donde te diga, mira, si tú has hecho Ninguna eso, ley, es el ninguna ley, 3%, 5. No, no hay. ninguna ley te dice algo como ello. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Si no inventan, sí, podrían inventar el monto, ¿no? Pero luego el juez, como tiene que resolver sobre la base de la equidad, el juez va a comenzar a preguntarles ¿y cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo justifican ustedes ese monto? Entonces ahí viene la circunstancia de que ustedes tienen que saber justificar, cuantificar ese monto. ¿Estamos de acuerdo? Es todo un tema y es todo un dilema en la práctica. Muy bien. Sí, sí, claro. Hay una película en Netflix, no recuerdo el nombre, pero es de un abogado que tiene que cuantificar cuánto vale una vida de un accidente. Búsquenlo en Netflix y ahí se van a dar cuenta de los conflictos éticos que existen cuando se trata de cuantificar un monto por daño económico. Y es más, en el marco de los procesos laborales, antes no existía, hoy sí existe, el famoso daño eh, moral, ¿no? Oye, ¿cómo cuantificar el daño moral? ¿Cómo cuantificar el daño psicológico? Interesantísimo, ¿de acuerdo? Ahora, la puesta a disposición del cargo aceptada por el empleador equivale a una renuncia. Bueno, si en algún momento uno de ustedes dice a su empleador, oye, pongo mi cargo a tu disposición, básicamente ya está renunciando. No se genera ningún tipo de despido. El trabajador o trabajadora está renunciando. ¿Correcto? Muy bien. Y no correspondería ningún tipo de indemnización por despido. El acuerdo para poner término a la relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales. El mutuo disenso puede ser un documento privado que se anexa a la liquidación de beneficios sociales o viceversa. Y en la liquidación de beneficios sociales hay un apartado al final del mismo en donde se coloca observaciones. La extinción del contrato de trabajo se debió al mutuo disenso celebrado por el empleador con el día tal, el mismo que se encuentra legalizado por Notario Público de Lima el día tal. ¿De acuerdo? Entonces, el mutuo disenso. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dejé de presentar porque quiero que observes un video o en su defecto lo recuerdes. A ver, permíteme un ratito. ¿Están ahí? Sí, profesor. Me dicen si logran verlo correctamente, ¿ya? Sí se ve, docente. Pero acá quiero activar algo. Siempre me olvido de activar esta cuestión. A ver, ya. Muy bien. Ahí está. Vamos a agrandarlo. Ya saben que cuando el video aparece yo desaparezco. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? A ver, un momento, por favor. ¿Qué pasó? Ya. Ahí va.
Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar del despido en la relación laboral. ¿Existe en nuestra legislación protección contra el despido arbitrario? Sí. Cumplido el periodo de prueba de 3 meses en un contrato a plazo indeterminado, el trabajador adquiere el derecho a no ser despedido sin que exista una causa justa prevista en la ley. En el caso de contratos a plazo fijo, el trabajador goza de la misma protección mientras el contrato esté vigente. Empecemos por saber cuáles son las causas de la extinción del contrato de trabajo. La ley establece las siguientes posibilidades para el fin del contrato de trabajo: el fallecimiento del trabajador o del empleador si éste es persona natural, la renuncia del trabajador, el mutuo disenso entre el empleador y el trabajador, la invalidez absoluta permanente desde que ésta es declarada por salud, la jubilación, la misma que es obligatoria cuando el trabajador cumple 70 años de edad y voluntaria a partir de los 65 años. El despido, en los casos justificados que señalaremos, y el cese colectivo por las causas objetivas previstas en la ley y con la correspondiente aprobación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo es posible despedir por falta grave cometida por el trabajador? En términos generales, las faltas graves que justifican el despido de un trabajador son las siguientes: el incumplimiento injustificado de obligaciones, la reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo, la disminución reiterada y deliberada del rendimiento, la apropiación de bienes del empleador y su uso en beneficio propio o de terceros, el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador y la competencia desleal, la concurrencia reiterada al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, salvo que por la gravedad de la falta no sea exigible la reiterancia, incurrir en acto de violencia o grave indisciplina contra el empleador, sus representantes o sus compañeros de labor, causar intencionalmente daños materiales a los bienes en propiedad del empleador o en su posesión, las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o no consecutivos por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o 15 días en un periodo de 180 días calendario. ¿Cuál es el monto de la indemnización para el trabajador que se considera injustamente despedido? Si no hay causa justa, el trabajador podrá demandar a su empleador a fin de obtener el pago de una indemnización especial por despido. El monto de la indemnización es de una remuneración y media por cada año completo de servicios, más la parte proporcional por la fracción de año. En ningún caso la indemnización podrá ser superior a una suma equivalente a 12 remuneraciones del trabajador. ¿En qué casos el despido es nulo? Es nulo el despido que tenga como sustento la actividad sindical del trabajador, la discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma o por ser el trabajador portador del virus del SIDA y el embarazo. En estos casos, el trabajador puede optar por reclamar el pago de la indemnización antes señalada o exigir su reposición en el empleo. ¿Pueden comprarme mi renuncia? Algunas empresas pagan el íntegro de la indemnización por despido arbitrario, además de algunas otras sumas adicionales, a cambio de la renuncia voluntaria del trabajador. Esta suma, entregada como una liberalidad del empleador, evita posteriores denuncias. ¿Puede el trabajador despedido arbitrariamente demandar con éxito la reposición en lugar de la indemnización? Sí puede. A consecuencia de una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, el trabajador que es despedido sin expresión de causa también podrá optar por demandar su reposición en el empleo. Hasta pronto.
Entonces, habiendo observado el video, habrán visto ustedes y ratificado lo que les vengo conversando y diciendo durante el transcurso de la sesión, ¿no? Las distintas tipologías de despido que existen. Y obviamente, antes de un despido incluso se puede conversar con el trabajador, salvo que la falta sea muy grave, como un acto delictivo, ¿no? Pero por lo demás se podría conversar, llegar a acuerdos de mutuo disenso para extinguir la relación de trabajo y que esa relación de trabajo no sea la extinción de trabajo violenta a través de un despido, ¿no? Como les digo, salvo que la causa justa sea flagrante y sea por la comisión de un delito. Obviamente eso es insoportable, ¿no? Pero bien, en este punto, fíjense, el artículo 22 del Decreto Supremo 397 dice que para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, tiene que haber laborado 4 o más horas diarias para un mismo empleador. 4 o más horas diarias. Claro, porque si es menos de 4, recuerden que no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicio ni a la protección contra el despido arbitrario. Estamos hablando básicamente de los trabajadores a tiempo parcial, ¿correcto? Y para que proceda un despido justificado, es indispensable que exista una causa justa contemplada en la ley, debidamente comprobada. Y debidamente comprobada en el marco de ese procedimiento de despido. Obviamente, antes de notificarle al trabajador o trabajadora la carta de preaviso de despido, obviamente debe haber habido una investigación, no lo sé si ardua, intensa, por parte de la organización, pero mínimamente debió haber existido una investigación respecto a si realmente el hecho ha sido cometido por tal o cual persona, salvo que la falta haya sido infraganti. Inmediatamente se le procesa porque hay fotos inmediatos, hay videos, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, la causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta. Capacidad o conducta. Capacidad tiene que ver con el grado cognitivo y la conducta, obviamente, que se manifiesta en un acto. Ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esos actos. Y la demostración de la causa justa siempre le va a corresponder al empleador. Al empleador le va a corresponder demostrar que efectivamente la persona que le brindó servicio y que esté en el marco de ese procedimiento de despido cometió la falta grave. Bien, las causas justas de despido relacionadas a la capacidad del trabajador son capacidad, no conducta, capacidad, el detrimento de la facultad físico-mental o ineptitud sobrevenida para la ejecución de las labores, que tiene que ver con el grado cognitivo de la persona, salvo que ustedes me corrijan. El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de sus labores bajo condiciones similares. La negativa injustificada del trabajador a someterse al examen médico previamente convocado y establecido por ley, más aún cuando se tiene en consideración los parámetros y las reglas contenidas en la ley 29783, ¿no? Esta ley de seguridad y salud en el trabajo y su respectivo reglamento. ¿Cuáles son las causas justas de despido relacionadas a la conducta del trabajador? La comisión de falta grave, la condena penal por delito no culposo, doloso, aunque la condena penal por delito culposo, si se trata de una omisión, eso siempre me ha generado una duda. Quizás acá hay una circunstancia que no logro apreciar con nitidez, pero al menos la legislación nos dice condena penal por delito doloso, pero hay delitos culposos. La inhabilitación del trabajador. Veamos, la falta grave como causa justificada de despido. En el literal A del artículo 25 tenemos el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral. Ahora bien, la buena fe laboral es
una definición, es una institución que tiene múltiples definiciones. Sin embargo, podemos definirla y resumirlas en la ruptura de esa confianza en los roles que debe ejecutar el trabajador, ¿no? La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas a las labores y la reiterada resistencia pues debe quedar registrada en algún tipo de documento, un memorándum, una carta, un correo electrónico o diversos correos electrónicos, diversos memorándum, qué sé yo. La inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene, hoy en día el famoso reglamento de seguridad y salud en el trabajo. La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente por la autoridad inspectiva de trabajo o en su defecto por la policía o la fiscalía. Claro, estas autoridades van a levantar el acta correspondiente. La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción, verificada fehacientemente con el concurso de los servicios inspectivos de fiscalización laboral. Acá hay eventualmente varias faltas o delitos, ¿no? La apropiación consumada, 1. La apropiación frustrada, 2. La apropiación, la retención, ¿no? La retención indebida, la utilización indebida, van 4. En beneficio propio de terceros, con prescindencia de su valor. No interesa el valor, lo que acá interesa es la conducta del trabajador. Ahora bien, les hago la siguiente pregunta. Un trabajador se apropia de forma frustrada porque finalmente lo descubrimos. ¿Podrá ser objeto o pasible de un proceso penal? Sí, se podría denunciar y que se lleve a cabo la investigación por parte del Ministerio Público y que se determine si existió o no una falta de esa naturaleza, de ese rigor. Ahora bien, una cuestión es el proceso penal que se puede iniciar en contra del trabajador, que va a significar una sanción de naturaleza penal, y otra muy distinta es la extinción del vínculo laboral o la sanción que el empleador le quiera imponer por esa apropiación frustrada, ¿correcto? Entonces son dos faltas distintas, de naturaleza distinta, un mismo hecho con connotaciones distintas. Acá no es que es una misma sanción, es una doble sanción para un mismo hecho, no, ¿de acuerdo? No, puede ser independiente y así lo determina la norma. El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Van dos faltas, ¿no? El uso o entrega. 2. La sustracción o utilización. 2. Sustracción o utilización no autorizada de documentos. La información falsa con la intención de causarle perjuicio u obtener ventaja. Información falsa para causarte perjuicio. Información falsa para obtener una ventaja económica de naturaleza patrimonial. Y la competencia desleal. Como ven, acá hay como 2, 4, 5, 6, 7 faltas que pueden ser copulativas o no, ¿de acuerdo? Y a todas estas faltas le puede sumar el quebrantamiento de la buena fe porque el trabajador o trabajadora quebró la confianza que tú tenías en los roles que tal o cual persona ejecutaba. Sumaste. Oye, y adicionalmente pruebo pues la grave indisciplina, porque esto también es grave indisciplina, puedes sumarle. Estás demostrando, pero no solamente basta con decir grave indisciplina, no. Tienes que justificar por qué desde tu perspectiva y conforme a los medios probatorios estás considerando que ha habido indisciplina. Ha habido quebrantamiento de la buena fe laboral. Ha habido entrega o uso. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? La concurrencia reiterada en estado de embriaguez. La concurrencia reiterada. ¿Tiene que ser reiterada? ¿Siempre? No.
Imagínense, voy a hablar, me puedo equivocar, pero vamos a hablar en hipótesis. Se trataría de un trabajador que labora en una obra de construcción civil y es operario de la grúa. Nadie se dio cuenta y el señor ingresó a laborar, pero está con cierto grado de alcoholemia y comienza a manipular la grúa. No hubo pérdidas materiales ni económicas. Terminó el día y pasó. Pero al término de la jornada, al momento de querer salir, le detectan, lo intervienen y pasa la prueba de alcoholemia. ¿Puso en riesgo a sus compañeros, sí o no? ¿Puso en riesgo la obra, sí o no? Sí, profesor. ¿Podría existir razón suficiente para extinguir el vínculo laboral de forma justificada? Más aún si existiera un accidente, pues, ¿no? Entonces, no siempre es necesario la concurrencia reiterada, sino que tiene que existir esa razón suficiente. Recuerden que en la lógica matemática son 4 principios que manejan esa regla lógica, la lógica, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de razón suficiente y el principio de tercio excluido. Estamos hablando de uno de los principios, la razón suficiente. Oiga, profesor, pero ese es un tema de derecho. No. Esos principios se enseñan o se deberían enseñar en el colegio, cuando estudiábamos lógica, ¿no? Claro, yo los aprendí en la universidad, pero me acuerdo que no me enseñaron bien lógica y debieron haber enseñado ahí. Son los 4 principios rectores de la lógica y que se vienen a aplicar en casi todas las ciencias. Más aún, al menos desde mi perspectiva, en la del derecho, en donde no debe existir contradicción, tiene que existir una razón suficiente. El tercio excluido es si esa norma me aplica o no. Y el principio de identidad. Todavía sobre el principio de identidad sigo teniendo conflictos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está la explicación sobre la concurrencia reiterada en estado de embriaguez. Antonio, pero la actividad que esta persona no implica ningún riesgo, es una persona que, bueno, se dedica a la limpieza y no ha generado mayor riesgo, ¿no? Yo me pregunto, ¿y manipula insumos químicos o no? No lo sé. Analicemos cuál ha sido el riesgo. Antonio, sí, se trata de un abogado que vino en estado de embriaguez y lo hemos detectado. Ajá, ¿ha implicado un riesgo para sus compañeros? No, se ha sentado todo el día, se sienta en su escritorio y trabaja ahí solo. Y obviamente si comete una falta en la redacción de los documentos, solo a él se le será imputable, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese contexto, quizás podríamos llamar una llamada de atención o una suspensión. Hay que ver también y merituar cuál va a ser la gravedad de la sanción, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador no quiere someterse a la prueba de alcoholemia? Se presume que este trabajador está con cierto grado, porque no quiere pasar, y al no querer pasar, está cometiendo una falta de indisciplina. También se le puede procesar por esa falta. Y es que la regla aquí es clara, ¿no? La autoridad policial, fíjense, prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos. La negativa del trabajador a someterse a la prueba se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo. Lo dice la ley. ¿No quieres pasar? Es como si estuvieras en cierto grado de alcoholemia, con cierto grado de influencia de drogas o por el uso de sustancias estupefacientes. Ahí está, ¿de acuerdo? Continuamos. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita, en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico. Los actos de violencia como la toma de rehenes, ya esos son delitos, ¿no? O de toma de locales, cuidado. Muy bien.
el daño intencional de edificios, instalaciones, obras, maquinarias y documentos. Eso deberá ser acreditado. El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Ah, ya, se configura en el cuarto, ¿de acuerdo? Antonio, faltó 3, sí, pero en el cuarto se tiene que configurar porque en el cuarto el trabajador puede hacer sus descargos e informar al empleador por qué faltó esos 3 días. O ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendarios, o más de 15 en un periodo de 180 días calendarios, sean sancionados o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá está el procedimiento. El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable, no menor de 6 días. Antonio, le di 5 días, estás afectando el debido proceso. Estás afectando un derecho fundamental. No puede ser menor de 6 días naturales para que pueda defenderse por escrito. Salvo aquellos casos de falta flagrante en lo que no resulte razonable tal posibilidad. Por ejemplo, la comisión de un delito que está debidamente grabado o presenciado por el gerente y una serie de testigos que en ese momento la falta es tan reprochable que todos sustentan una misma versión. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí la sesión del día de hoy, mis queridos amigos y amigas. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna circunstancia con relación al producto académico. Profesor, yo quería consultarle algo. Parte de las faltas de un personal puede también ser despido. Me imagino que es porque sería tomado como falta de cumplimiento de sus labores, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Muy bien, no te preocupes. A todos y a todas, todos y todas sin excepción deben publicar, deben presentar sus productos académicos. Todos y todas. Profesor, lo presentó uno de mi grupo. Todos y todas para evitarnos y o minimizar errores en el momento de la calificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, está claro. Muy bien, todos y todas, ¿ya? ¿Alguna otra circunstancia que abordar, que tratar? Pues nada, si no hubiera mayor circunstancia ya deberíamos despedirnos para yo no abusar también de su viernes y de su día de descanso. Seguro muchos y muchas de ustedes mañana también laboran. En todo caso, ya nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden presentar su producto académico en la fecha para que no sufran ningún tipo de descuento, que solo y únicamente se impone esa sanción cuando es presentado fuera de la fecha. ¿Sí? En todo caso, ya nos estamos viendo la próxima semana y bueno, cuídense bastante. Nos vemos. Suerte. Bendecida noche, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, docente. Buenas noches, compañeros todos. Buenas